Bueno, la humanidad va a dejar de hablar. Esa es la contundente afirmación que hizo en el podcast de Joe Rogan Experience Elon Musk en el 2020. Así que bueno, no son noticias de último momento, pero son importantes porque ya la humanidad está dando un paso hacia allá. El señor Elon, por supuesto, no hizo esa afirmación de gratis, porque sí, sino que intentaba promocionar la corporación Neural Inc., que es una corporación en la que él está invirtiendo para desarrollar un chip que pretenden implantar en el cerebro de las personas para comunicarnos mente con mente. Sí, digamos que los antivacunas tenían un poquito de razón en lo del chip en el cerebro, solo que bueno, tendríamos que pagarle al señor Musk para que nos implante el chip y así poder tener una comunicación directa, no a través de celulares, no a través de, sino de este dispositivo en nuestra mente. Este chip ya es una realidad. Sin embargo, no lo desarrolló Neural Inc., la empresa de Elon Musk, sino que lo desarrolló la empresa Cycron a finales de 2021. Lograron implantar este chip en el cerebro de un hombre de más de 60 años que padece ELA. De hecho, el señor pudo publicar un tweet explicando que estaba creando un mensaje, creando una comunicación a través de comandos directamente de su cerebro. Y bueno, obviamente todo esto demuestra que Elon Musk no está hablando de ciencia ficción, en realidad cada vez nos estamos acercando más a esta situación, es una posibilidad muy real, muy tangible, y Elon le puso incluso una fecha exacta, porque dijo, dentro de unos 5, a lo mucho 10 años, el ser humano no va a tener que usar las cuerdas vocales. Quien hable lo va a hacer por pura nostalgia, pero en realidad no vamos a necesitar de el habla. Es una afirmación contundente, un poco asustadora, pero también es muy emocionante todo lo que se viene para la humanidad. Entre otras afirmaciones que hizo Elon Musk y que me gustaría analizar en este video, es que va a haber un lenguaje universal creado por computadoras que va a permitir que nos comuniquemos de manera perfecta, exacta, sin lugar a malos entendidos y a malas interpretaciones o a errores de interpretación. La otra afirmación, también bastante contundente, es que cualquiera va a ser capaz de hablar cualquier idioma que quiera solo descargando un programa en el chip que va a tener implantado en su cerebro. Más o menos como Matrix. I know Kung Fu. Show me. Si yo quiero aprender ruso, si quiero aprender chino mandarín, bueno, hablarlo, simplemente descargo el programa en mi chip y puedo hablarlo fluidamente. Todas estas cuestiones, por supuesto, traen muchas preguntas, suponen muchas inquietudes, son bastante comprometedoras, pero en este video la idea es poner en discusión todas esas promesas que Elon Musk le está haciendo a la humanidad. Vamos a analizarlas desde lo que ha planteado la lingüística y la filosofía, que también ha hecho análisis del lenguaje. ¿Por qué? Porque en algunas de estas afirmaciones y promesas Elon Musk está mostrando su desconocimiento en cuanto a cómo funciona el lenguaje. Bueno, vamos con la primera promesa, la primera afirmación. Elon Musk dice que no volveremos a usar la voz. Estamos hablando de una capacidad que el ser humano ha adquirido hace aproximadamente unos 2 millones de años y que nos coloca en un lugar, en una posición muy superior respecto a otras criaturas. ¿Qué es lo interesante y peculiar al tiempo de esto que plantea Elon Musk? Él está diciendo que va a ser posible que nosotros concibamos una idea o un concepto y lo transmitamos a la mente de otra persona. Sin embargo, él deja un vacío muy importante y es que no dice a través de qué formato lo vamos a hacer. Si no va a ser con nuestra voz, entonces va a ser un formato escrito, o qué va a reemplazar la voz nuestra para nosotros, para que llegue el mensaje a la mente de la otra persona. Va a ser una voz computarizada, tipo la de Stephen Hawking, aunque allí me hago una pregunta y es, ¿qué sentido tendría reemplazar la voz humana por una voz androide o computarizada? Me parece simplemente innecesario. En el caso de Hawking, pues porque él obviamente perdió el habla, pero personas que tienen su voz y que pueden usarla,
¿qué sentido tendría reemplazarla por la voz de una máquina? Elon Musk no puede simplemente llegar y decir, se acabó, ya no vamos a usar más la voz porque vamos a tener un chip en el cerebro. No, tiene que explicar, tiene que llenar ese vacío y tiene que traer algo para reemplazar la voz. Entonces, si no vas a usar el instrumento de la voz para comunicar algo, ¿qué vas a usar? ¿Qué vas a proponer? Eso Elon Musk no lo ha explicado, no lo ha aclarado. En el caso de Cycron, pues están usando el lenguaje escrito. El señor escribió un tweet, o sea, usó la palabra escrita para transmitir un mensaje. Él obviamente no puede hablar, él perdió el habla, pero usa el lenguaje escrito. Eso, si se va a reemplazar la voz por el lenguaje escrito, bueno, eso puede traer otras consecuencias en la comunicación. Como sabemos, la comunicación oral es muy diferente a la comunicación escrita. Nos permite ver otros aspectos, otras cosas del mensaje que nos están dando. Nos permite transmitir emociones y sentimientos, es mucho más personal, la usamos para socializar, nos permite tener una retroalimentación inmediata en el momento en que se está dando la comunicación y genera mucho mayor impacto en las personas. Entonces, con el texto escrito se pierde todo eso y se pierde lo que más comunica, que son los gestos, el tono, las manos, o sea, muchas cosas se perderían si llegamos a perder la comunicación oral. Diría que desde ese punto de vista es un poco monstruoso lo que propone Elon Musk, porque propone casi que robotizarnos o deshumanizarnos, porque la comunicación oral y la comunicación no verbal, gestual, pues es intrínseca al ser humano. Bueno, eso nos lleva a la segunda promesa que hace el creador de Tesla, que también nos deshumaniza un poco. Él habla de que se puede crear o que quiere crear un lenguaje perfecto, un lenguaje que no permita los malos entendidos, que no haya lugar a interpretaciones distintas, o sea, que lo que yo digo se entienda exactamente así como yo lo dije, que no haya lugar a otra interpretación diferente. Bueno, eso no es una idea netamente original de Elon Musk, ya otros pensadores la han tenido. Por ejemplo, Bertrand Russell, en el tratado Principia Matemática, planteó esa idea de desarrollar un lenguaje lógicamente perfecto, que eliminara toda ambigüedad, que eliminara todo error de interpretación, o sea, un lenguaje netamente científico. Entonces, esta misma idea la toma Elon Musk. Él dice que con Neuralink, pues la comunicación va a ser muy rápida, no habrá lugar a malos entendidos porque todo va a ser súper claro y súper preciso. El problema con estas ideas de Russell y de Elon es que implican la creación de un lenguaje universal, de un idioma que sea súper abarcador, que permita que todos los seres humanos en el planeta se puedan entender usando ese mismo idioma. Es decir, tiene que ser una lengua que abarque todas las palabras, todas las ideas, todos los conceptos que existen en todas las lenguas. Además, sabemos que hay palabras únicas en cada idioma. Sabemos que en los idiomas hay expresiones pues que no están en otros, que no están en otras lenguas. Entonces, ese lenguaje tendría que estar sumamente actualizado para que pues, cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda entender una palabra que es del japonés, por ejemplo, pero que no se usa en ningún otro idioma. Es tan absurdo o tan poco coherente el planteamiento que hasta ahora ha hecho el señor Elon Musk, que si asumimos que va a ser la voz nuestra o la voz de los otros, de nuestros conocidos, la que vamos a estar escuchando en nuestra cabeza con ese chip, o digamos una voz computarizada, porque no vamos a usar nuestras cuerdas vocales, de todas formas, esa voz que escuchemos, pues estaría hablando algún idioma, ¿no? Alguno de los idiomas conocidos por el ser humano hasta hoy, chino, ruso, francés, inglés. Y pues, de todas formas, en esos idiomas sabemos que hay errores de interpretación, porque la comunicación humana no es perfecta, y esa voz que escuchemos pues no va, pues va a tener también los errores de interpretación que tenemos hoy en día. Así que, a menos que Elon Musk cree ese supuesto lenguaje perfecto que quiere inventar, pues así tengamos el chip, vamos a seguir teniendo malos entendidos. Bueno, desde la misma psicología se podría refutar
a Elon Musk. Lera Boroditsky, que es una psicóloga bielorrusa, que hace poco estuvo en entrevista con BBVA hablando un poco de este tema, pareciera que le estuviera respondiendo a Elon Musk, en el espacio Aprendamos Juntos, que tiene la BBVA. Y ya citando a Bernard Shaw, explica que no existe la comunicación perfecta, eso es irreal, que el lenguaje es un sistema imperfecto en sí mismo y desordenado porque precisamente así funciona el cerebro humano. Y eso permite incluso que haya diversidad, o sea, no es, digamos, un aspecto negativo. Ella dice que el malentendido o los entendidos permiten mejorar la comunicación y la comprensión. Afirma también que la variedad de idiomas que existen y las formas de comunicar que ha creado el ser humano pues son muestras de nuestro ingenio, ¿sí? Y Elon Musk lo que vemos que está haciendo es que quiere reducir todo a una sola forma de comunicar. Creería yo que es un error pensar que esa forma de comunicar que él va a crear pues va a ser infalible, que va a ser perfecta, que no va a haber lugar a errores. Pensando un poco en este hombre que escribió el tweet con su mente, y si la promesa es que nos vamos a comunicar a través de textos escritos con los demás, bueno, ¿quién garantiza que lo que vamos a escribir allí pues se va a entender exactamente como lo queremos decir? Porque pues ya lo vemos en las redes sociales, cuando la gente escribe sus comentarios, y a todos nos ha pasado que los demás lo interpretan de forma muy diferente, pueden interpretarlo totalmente opuesto a lo que queríamos decir, y nosotros creíamos que estábamos siendo súper claros. Nos pasa también en los chats privados, le enviamos un mensaje a alguien y lo lee en un tono muy distinto al que nosotros quisimos expresar. Bueno, lo interpreta de una forma tan diferente, casi que hay interpretaciones como personas en el mundo. Como ya alguien más había tenido esta idea de Elon Musk, que mencioné, y era Bertrand Russell, hubo un filósofo austriaco que le respondió a Russell y fue Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein entendía que el planteamiento de Russell de esta propuesta de un lenguaje lógicamente perfecto era, digamos, un intento de defender un modelo clásico de comunicación, porque consideraba que Russell tenía una concepción del lenguaje en la que el lenguaje debía ser fiel a la realidad, ¿sí? Que cada palabra se corresponde a un objeto en la realidad. Por supuesto que no es así. Wittgenstein lo discute en su tratado. Él explica que el significado de un término depende del uso que ese término tenga en el lenguaje y depende del idioma. De un ejemplo muy interesante de Wittgenstein para ilustrar de manera muy sencilla que cada palabra no significa exactamente lo que el lenguaje formal dice, ni que cada palabra nombra exactamente una cosa en específico en la realidad. El ejemplo era así. En una construcción tenemos unas personas que están allí trabajando, unos albañiles, digamos, y hay uno que está pasándole materiales al otro. Entonces, el que necesita que le pasen las cosas, simplemente con decir la palabra ladrillo o la palabra martillo, digamos, o tabla, pues el receptor de ese mensaje va a entender que le está pidiendo que por favor le pase el ladrillo. Eso quiere decir que allí, en ese contexto específico, la palabra ladrillo tiene un significado, tiene un uso muy diferente y no está simplemente nombrando a un ladrillo. Está siendo imperativo, está dando la orden de pásame el ladrillo. Pero para no decir toda la frase, pues el trabajador simplemente dice ladrillo. Como un médico en plena cirugía le dice a su asistente bisturí. Y no está simplemente nombrando un bisturí o usando una palabra para designar un objeto. Está dando una orden. Y así sucede con muchísimas cosas en el lenguaje. Las palabras no necesariamente se corresponden para nombrar un objeto de la realidad, sino que las usamos con diferentes sentidos. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos por economía, lo hacemos por rapidez, porque la función es simplemente comunicar y que el otro me entienda. Y si el otro me entiende con menos palabras y con el tono que estoy usando, pues muchísimo mejor. Una computadora, bueno, actualmente difícilmente puede entender esos contextos tan específicos que se manejan en la oralidad. Y la tercera promesa que hace el señor Elon Musk es que podremos hablar cualquier idioma solo descargando el programa. Quiero el programa de chino mandarín
ya hablaste chino mandarín. Y bueno, ese es, digamos, es como lo más fácil de refutar. Tener una información obviamente no es garantía de que la sabes usar. O sea, tener acceso a un concepto, y lo vemos hoy en día, o sea, el ser humano tiene acceso a cantidad de información, no significa que la sepa interpretar. Y los idiomas, como vimos, son interpretativos. Entonces, tener acceso a todas las palabras de una lengua cualquiera no me garantiza que yo me pueda comunicar en ese idioma o que pueda interpretar los mensajes que me llegan en ese idioma. Por eso es tan importante la inmersión en un idioma cuando se está estudiando. Y por eso se le recomienda a la gente, pues vete a vivir a un lugar donde hablen ese idioma o convive con personas que todo el tiempo están hablando ese idioma para que puedas interiorizarlo, para que puedas adquirirlo. Porque solo estando en ese medio, en ese contexto, escuchando el tono, escuchando cómo es el sarcasmo en ese idioma, es que te puedes dar cuenta realmente del uso de esa lengua. Porque si no te vas a quedar con la formalidad, que obviamente no te va a ayudar siempre cuando estés en la calle, te vas a dar cuenta de los errores que puedes estar cometiendo, bueno, infinidad de cosas. ¿Por qué creen que la gente hace tantos memes y se burla tanto del traductor de Google? Muchas de estas cosas son, o sea, en verdad suceden. Le ha pasado a mucha gente. Porque es que el traductor de Google no interpreta. Entonces nos encontramos con un montón de traducciones muy literales que digamos, bueno, no son gramaticalmente correctas, pero el traductor simplemente está, pues, traduciendo palabra por palabra exactamente y no está haciendo una interpretación del mensaje. Entonces, tener un programa que te descargue el idioma y tienes allí la información, pues no quiere decir que tú comprendes 100% ese idioma. Entonces, ahí hay un vacío muy importante que el señor Moss no tuvo en cuenta, pues que también tendría que responder cómo diablos va a hacer para que entendamos a cabalidad un idioma que nunca hemos puesto en práctica solo teniendo la información en un chip. Creo que ya sabemos que todas estas afirmaciones y estas promesas que nos hacen desde los avances tecnológicos hay que cogerlas con pinzas, hay que analizarlas muy bien. No es lo mismo, sabemos que no es lo mismo la ciencia que la tecnología, aunque la una se alimente de la otra o la una parta de la otra. Pero estos personajes, estilo Elon Musk, estilo Jeff Bezos, pues digamos, le apuestan a los avances tecnológicos, pero no son científicos, no son expertos en ciencia. Elon Musk no es experto en lingüística y pues puede caer en falsas promesas. Me gustaría mucho saber ustedes qué opinan de todas estas promesas que nos hacen estos geeks de la tecnología como Elon Musk y que me digan en los comentarios qué otras preguntas les surgen a raíz de estos importantes avances que vienen para la humanidad. Espero que les haya gustado el video, que lo compartan y nos vemos en otra ocasión.